こんにちは、みんな。これは、丸ごと H の第3課です。はい、muy bien. Esta es la lección número 3 de Marugoto A1. Entonces, sin más por el momento, comencemos. Hajimemashou. この練習は、どうぞよろしく。どうぞよろしく。Bien, esta lección se llama Dozo Yoroshiku, que normalmente es una expresión de cuando te presentas con una persona. Casi es como decir, mucho gusto. Bien, es más o menos esto. Entonces aquí tenemos el primer personajito aquí a un lado que dice Hajime mashite, que es para decir, mucho gusto en conocerle. Watashi wa María des, yo soy María. El otro personaje le contesta, Noda des, soy Noda, Dozo Yoroshiku, como decir, el gusto es mío, ¿no? Entonces, en esta lección vamos a ver lo siguiente. Aquí tenemos tres oraciones. Vamos a comenzar con la primera. Watashi wa María des. Watashi wa María des. Entonces, aquí dice, pues yo soy María. Vamos a aprender a decir quiénes somos. Bien. Tsugi, kore. Watashi wa Nihongo ga dekimasu. Watashi wa Nihongo ga dekimasu. Bien, eso significa yo sé japonés. Yo puedo hablar japonés y pues podemos hablar de sobre qué idioma sabemos. Y el último que tenemos por acá dice Watashi mo engineer desu. Watashi mo engineer desu. Yo también soy ingeniero. Entonces también podemos hablar sobre que tenemos una misma característica que otra persona, en este caso muy específico, el mismo trabajo. Entonces vamos a ver la primera forma. Muy bien, tenemos aquí a, wa, bi, des. Importante. Aquí la partícula gramatical es un ja en hiragana. Pero ¿qué pasa cuando esto es una partícula gramatical que va para indicar al sujeto principal de la oración? Esta se lee como wa, por eso es a, wa, be, des. Muy bien, esta es una estructura para decir a es b, tal cual, ¿no? Estamos haciendo una igualdad de decir que lo que es a es igual a lo que es b. El sujeto o el tema de la frase, o sea, el sujeto principal, el tópico principal de la frase o lo de la oración, lleva la posición de la A. Bien, este es el sujeto. Digamos que es el sujeto. Sujeto. O tópico principal. ¿Sí? Eso es la partícula wa siempre indica el sujeto o el tópico principal. Entonces, como les comentaba, la partícula del sujeto principal es la ja en hiragana, pero cuando funciona o cuando está como partícula gramatical, se lee wa. Muy bien. Y luego tenemos el des que aquí normalmente diríamos aquí en español que es el ser. Es o ser, ¿no? La cuestión es que des no tiene una definición específica. Simplemente se puede ver como una palabrita auxiliar para cuando no tenemos verbo. Porque a diferencia del español, nosotros en japonés podemos hacer oraciones sin necesidad de tener una acción en nuestra oración. ¿Bien? Entonces vamos a ver un ejemplito. Watashi wa gakusei desu. Watashi wa gakusei desu. Donde watashi, que si nos fijamos lleva el wa, significa yo. Y gakusei es estudiante. Bien, es estudiante. Watashi wa gakusei desu. Watashi wa gakusei desu. Yo soy estudiante. Entonces, importante, también podemos checar los colorcitos que tenemos arriba y en las palabras, en las oraciones, para que sepamos exactamente cuando tenemos tanto el romaji como la traducción, podamos saber exactamente a qué hace alusión cada palabrita. Por ejemplo, watashi está en verde y acá yo está en verde. Gakusei está en azul y estudiante está en azul. Entonces, también para eso utilizamos estos colorcitos en las presentaciones, para ustedes que van comenzando con esto, para que también sea más sencillo irnos guiando en las explicaciones aquí en video
y que siempre tengamos una referencia de cuál es el equivalente de lo que tenemos en japonés a lo que tenemos en español. Bien. Luego también, para negar, pues así como podemos decir que algo es, podemos decir que algo no es. Utilizamos la expresión en vez de des, usamos yanaides. Yanaides. Ejemplo. Watashi wa gakusei janai desu. Watashi wa gakusei janai desu. Yo no soy estudiante. Ese yanai es eso, ¿no? No ser. Estamos negando el ser. Watashi wa gakusei janai desu. ¿Bien? Esto es una forma acortada o contraída que se usa en el lenguaje hablado y su forma original es de wanaides, ¿no? Esa es su forma original. También podemos decir de wanai en vez de yanai. Por ejemplo, watashi wa gakusei de wanai desu. Watashi wa gakusei de wanai desu. Significa exactamente lo mismo, ¿bien? Significa lo mismo. Muy bien. Pero podemos usar tanto yanaides como de wanaides. Es elección personal. Ustedes deciden cuál utilizan al momento de estar hablando o expresando algo. También con esta misma forma podemos hacer oraciones interrogativas. Para esto agregamos una K al final de la oración. Bien, los pronombres interrogativos, o sea, el qué, el quién, normalmente los ponemos donde iría la respuesta cuando nosotros respondamos una oración. Tal vez si les digo eso ahorita puede ser así como un poquito abstracto, como que pudiésemos no entender a qué nos referimos, pero vamos viendo un pequeño ejemplo. María-san wa gakusei desu ka? María-san wa gakusei desu ka? Primero, ¿no? Estamos preguntando, ¿es María una estudiante o María, eres estudiante? Dependiendo. Si estamos hablando con la persona, pues sería María, eres estudiante. Pero si hablamos con otra persona que no es María y dijésemos María-san wa gakusei desu ka? Sería como decir, ¿es María-san una estudiante? Bien. Importante, escuchemos cómo con la partícula K al final, que es para preguntar, hacemos un tono un poquito más alto, un poquito ascendente. María-san wa gakusei desu ka? Vemos cómo sube la entonación. No es una entonación plana, como decir, María-san wa gakusei desu ka? No, no es un desu ka, es desu ka, desu ka, bien hacia arriba, ¿no? Llevamos un poquito nuestra entonación hacia arriba. Entonces, aquí estamos preguntando algo en específico. Bien, pero si de pronto quisiéramos saber una información de la cual no tenemos ningún tipo de referencia, por ejemplo, ¿oshigoto wa nan desu ka? ¿Oshigoto wa nan desu ka? Bien, dice, ¿cuál es su trabajo? ¿Cuál es su trabajo? Y por ejemplo, lo que decía hace rato, donde tuviésemos pronombres interrogativos como el que por ejemplo, nan, en efecto, es para preguntar qué, o el quién, que es dare, pero luego veremos esa parte, siempre van en la situación, en este caso, que queremos saber cuál es el trabajo. El nan iría donde cuando una persona no responda, cambiaría el nan por su respuesta. Ejemplo, si a mí me preguntasen, ¿oshigoto wa nan desu ka? Yo diría, kyoshi desu. O sensei desu. Shigoto wa sensei desu. Shigoto wa kyoshi desu. ¿Qué significa ambos? Maestro, ¿no? Entonces, si se fijan, donde estaba el nan, yo pongo mi respuesta, porque así es como funciona el japonés. Tenemos que aprender a escuchar las preguntas, si las preguntas nos piden un sí o un no, o simplemente nos piden que demos una información en específico, un qué, un cómo, un quién, un cuándo, ¿bien? Entonces, importante, les comentaba, el tono ascendente en K, porque suele pasar que vamos avanzando y no nos acostumbramos, pero que no les dé vergüenza, no se preocupen, hay que ir soltando y decimos al final cuando preguntamos, ¿desu ka? ¿Desu ka? ¿Bien? Luego también, una vez que hemos comenzado tal vez una conversación y que estamos con una persona conversando de manera activa, podemos omitir ciertas partes. Por ejemplo, si ya tenemos la pregunta, ¿oshigoto wa nan desu ka?
dicha pregunta puede quedar solamente como oshigoto wa, oshigoto wa, ¿se fijan? En vez de decir nan desu ka, como ya se entiende que estamos conversando con la persona y estamos hablando sin más, podemos hacer simplemente oshigoto wa, y al igual que en ese momento que preguntábamos con el desu ka, podemos hacer el tono ascendente pero con el wa. Oshigoto wa, bien, es como decir, ¿y su trabajo? Bien, más o menos ese es el equivalente. Muy bien, vamos a la siguiente parte. Tenemos un idioma ga dekimasu o ga dekimasen. Primero que nada, dekimasu es un verbo que significa poder, de poder realizar algo. Y dekimasen es su negación, o sea, no poder. Entonces, siempre que veamos un verbo que termina en masu, significa que es un verbo que se realiza, que se realiza, ¿no? O sea, es un verbo afirmativo. Pero si un verbo termina en masen, es un verbo negativo. Bien, igual podemos hacer preguntas, pero vamos viendo algunos ejemplos con esto primero. Watashi wa nihongo ga dekimasu. Watashi wa nihongo ga dekimasu. Yo sé japonés, yo puedo hablar japonés, ¿bien? El siguiente, ahorita estamos afirmando, pero también podemos negar, como les comentaba. Watashi wa nihongo ga dekimasen. Watashi wa nihongo ga dekimasen. Yo no sé japonés, yo no puedo hablar japonés, ¿bien? Simplemente si nosotros queremos decir que algo se hace o no se hace, tenemos que saber el verbo, y si se hace, pues termina con más, si no se hace, termina con masen. Bien, y también podemos hacer preguntas siempre agregando el ka al final. La partícula ka sí la vamos a poder utilizar con cualquier tipo de pregunta, ¿no? Entonces un ejemplo queda, María-san wa nihongo ga dekimasu ka? María-san wa nihongo ga dekimasu ka? María, ¿sabes japonés? María, ¿sabes japonés? Ahora estás preguntando a esa persona si sabe un idioma, ¿bien? Excelente. También podemos usarlo de la siguiente manera, no solamente con un idioma en específico, también tenemos la interrogante de ¿qué idioma sabes hablar? Ejemplo, María-san wa nani go ga dekimasu ka? Nani go ga dekimasu ka? ¿Qué idioma? Nani go. ¿Qué idioma? ¿Cuál idioma? María-san wa nani go ga dekimasu ka? María, ¿qué idiomas sabes? ¿Qué idiomas puedes hablar? Bien. Entonces, esa es la palabrita para preguntar cuáles idiomas. Nanigo. Bien. Siguiente. Tenemos esta formita que es a, mo, bedes. Muy parecido al a, wa, bedes. La partícula mo significa también. Tal cual. Entonces, en este caso, la partícula, vamos viendo, ¿no? La partícula mo no la podemos usar solamente de así de pronto sin ningún tipo de contexto. Vamos a ver un ejemplito para que veamos bajo qué contexto podemos utilizar la partícula mo. Ejemplo, la persona A dice, Watashi wa engineer desu. Yo soy ingeniero. Y la otra persona casualmente también es ingeniero. Y para decir, yo también soy ingeniero, dice, Watashi mo engineer desu. Yo también soy ingeniero, ¿no? Entonces, cuando nosotros queremos expresar que somos o que compartimos profesión, trabajo, ocupación o alguna otra característica con una persona, al momento de que esa persona dice watashi wa y queremos decir que nosotros también, bueno, pues ahora cambiamos su wa por mo y ahora podemos decir que nosotros también hacemos dicha actividad o nos dedicamos a tal cosa, ¿bien? Muy bien. Entonces ahora tenemos la partícula K, que hasta ese momento todavía les estaba explicando cómo funciona. Entonces, la partícula K tiene dos funciones. Indicar que la frase es una pregunta. Bien. Primero, por ejemplo, María-san wa sensei desu ka? María-san wa sensei desu ka? María, ¿eres profesora? Así como también nos sirve para indicar sorpresa. Bien. Watashi wa engineer desu. Yo soy ingeniero. So desu ka. So desu ka. Qué bien, ya veo. Órale, qué chilo, ¿no? Entonces, en el primer caso, que es este, bien, se pronuncia la frase con un tono ascendente. O sea, subimos el tono al final
para indicar que la frase es una pregunta. Y en el segundo caso, se pronuncia con un tono descendente. So desu ka, so desu ka. ¿Bien? Porque indicamos que la frase es una sorpresa para quien está respondiendo, ¿no? Entonces, importante saber esa partecita, ¿no? So desu ka es una expresión muy común de sorpresa, ¿bien? Y así como tenemos una oración que termina con K para preguntar, también tenemos oraciones que terminan con ne, que al igual que K tiene dos funciones. Uno, indicar que la frase es una confirmación. Ejemplo, José dice, soy José. José-san desu ne. Dozo yoroshiku. José-san desu ne. Dozo yoroshiku. Aunque José, ¿verdad? Mucho gusto. Esa es la primera, está confirmando. ¿Bien? Y la otra es indicar que algo es un cumplido, ¿no? So desu ka, sugoi desu ne. So desu ka, sugoi desu ne. De verdad, qué genial, ¿no? Sugoi, qué genial. Entonces, en el primer ejemplo, el hablante confirma el nombre de la persona para estar seguro de haberlo entendido bien. José-san desu ne. Dozo yoroshiku. José-san, ¿verdad? Bien. Y esta, pues al igual que en el K, cuando hacemos este tipo de cosas para confirmar, se pronuncia con un tono ascendente. José-san desu ne. Bien, hacia arriba. Al contrario o en contraste, en el ejemplo del so desu ka, sugoi desu ne. El ne va pues en un tono más bajo, va descendiendo. Y pues de esa manera indicamos que la frase es un cumplido. Y con esto, Mina, terminamos esta explicación de la lección número 3 o de los contenidos de la lección 3 de Marugoto. Entonces, Minna, arigato y mata ne. Ganbatte Minna, ganbatte kudasai.